iba a haber una infiltración marxista que iba a tener que ser combatida, esta subversión. Entonces, la cuestión es que Onganía, que en principio iba a estar ligado a un sector que iba a proponer la no intervención en la vida civil, tarde o temprano va a terminar inclinándose por esta doctrina de seguridad nacional, por esta idea de que había que combatir la infiltración marxista, luchar contra la subversión, y por tanto, lo que va a tender es a presionar sobre el gobierno de Ilia. A tal punto que va a terminar abandonando su posición de azul, ¿sí? De no intervención, para dar el famoso golpe de Estado del 66. Esto, o sea, está muy vinculado a su adhesión a la doctrina de seguridad nacional, y es por medio de, digamos, de lo que se va a basar después su política de gobierno. Entonces la cuestión es que, entonces identificamos la participación de Onganía en el golpe, eh, ya les digo, este cambio de bando, digamos, de Onganía, que en principio había estado ligado a los azules y después termina ligado a la posición de los colorados. Y la cuestión es que entonces se va a dar este ensayo autoritario, digamos, que es la Revolución Argentina. De esta manera se derroca el gobierno de Ilia. Gobierno de Ilia que, dijimos, venía presionado por su relación con los sindicatos, presionado por su relación con los laboratorios. Entonces, así a grandes rasgos, digamos, eso es lo que sucede con Ilia. Ya había nacido de una base electoral de poco apoyo, dijimos. Entonces, lo que se termina dando es este golpe de Onganía. Onganía que, como comandante en jefe, da el golpe y va a tender a justamente reemplazar toda la legalidad previa, ¿sí? Es decir, desde un principio, a diferencia de anteriores gobiernos, que habían respetado, digamos, aunque sea formalmente la legalidad previa, esto es, o sea, pese a que habían nacido de golpes de Estado, habían tratado de hablar en nombre de la Constitución, con Onganía sucede algo distinto, con la Revolución Argentina en general, porque desde un principio se establece lo que se conoció como el Estatuto de la Revolución Argentina. Este estatuto lo que implicaba justamente era poner la ley de, justamente el estatuto en sí mismo, por encima de la Constitución. Es decir, era algo muy particular, ¿sí? Justamente un poder de facto, ¿sí? Que se establecía, y por medio del cual se permitía directamente al presidente básicamente hacer lo que quería, porque la cuestión es que Onganía tenía poder para establecer gobernadores, tenía poder a su vez para, bueno, desde ya todo lo que es los poderes normales del presidente, sumados otros poderes como poderes legislativos, que naturalmente corresponden al Congreso. Entonces, bueno, una serie de atribuciones que no le eran propias al presidente constitucionalmente, pero que sí iban a ser propias del presidente en función del Estatuto de la Revolución Argentina. Y ahí la cuestión es que resulta interesante también digamos, qué postula este estatuto en términos de objetivos, en términos de tiempos, porque en principio el estatuto iba a regir y el gobierno de Onganía no tenía un límite temporal. Es decir, era hasta, digamos, que se produzca el reordenamiento deseado, pero no se establecía un límite de tiempo para el gobierno. Esto es curioso, digamos, porque eh, tampoco se hablaba de objetivos concretos más que la lucha contra el comunismo y la infiltración marxista. Es decir, ahí vemos, ¿no?, esta clara adhesión a la doctrina de West Point y a la doctrina de la seguridad nacional propiciada ahí desde West Point, o sea, desde los Estados Unidos. Y la cuestión es que tenemos entonces, además de esta lucha contra el enemigo interno, lo que sí se hablaba, si bien no se hablaba de un plazo de gobierno, se hablaba de ciertos tiempos. Entonces, se decía que iba a haber tres tiempos particularmente. Un tiempo que iba a ser el económico, ¿sí?, destinado a reorganizar la economía. Bueno, esto obviamente, imagínense, ¿no?, en manos de un gobierno militar iba a estar acompañado de un plan de ajuste, recesión, bueno, todo lo que vimos anteriormente de relaciones con el Fondo Monetario. La cuestión es que una política de alineamiento básicamente hacia los intereses de Estados Unidos, la doctrina de seguridad nacional y todo lo que eso implicaba en materia económica. Después de este tiempo económico, decían ellos que vendría un tiempo social, ¿sí?, donde el gobierno pasaría a ocuparse de la temática social y por último habría un tiempo político. Pero
en el tiempo político tampoco es que se hablaba de la participación de las fuerzas políticas tradicionales, como ser los partidos políticos, sino que, bueno, era un tiempo político en el cual iban a pasar a la faz participativa a otras organizaciones, ¿sí? O sea, tenían un plan de gobierno caracterizado de corte militar. Y entonces no podía haber espacio para ningún tipo de política democrática. Esto van a ver que se ve en la literatura, en muchos autores. O'Donnell particularmente habla de que, si bien nosotros hasta este momento, nosotros tenemos Frondizi, Guido, Ilia, gobiernos débiles, si bien eran gobiernos débiles, bueno, todavía había algún tipo de intermediación entre los gobiernos y la sociedad en cuanto, eh, bueno, no era represión pura, ¿sí? Si bien habíamos tenido, qué sé yo, con Frondizi, por ejemplo, el plan con Intes, habíamos tenido con Ilia también algo de represión, la cuestión es que ahora esta represión va a pasar a ser parte, digamos, de una política de Estado, en cuanto se va a perder toda intermediación entre el gobierno y la sociedad. Entonces es que se empieza a hablar del Estado burocrático autoritario. Bueno, a propósito de esto, nuevamente, lo que se empieza a generar es una política bastante absurda, de hecho, y esto no lo digo desde un lado ideológico, sino eh, objetivamente, porque se empiezan a censurar hasta los actos más mínimos, por ejemplo, llevar el pelo largo, no sé, que una pareja se bese en la calle, o sea, se empiezan a tomar, digamos, medidas de corte irracional que nada tenían que ver, digamos, con el buen gobierno, ¿no? Y entre otras cosas se va a tratar de monopolizar, digamos, todas las esferas. Por ejemplo, se trata de que las universidades dependan del Ministerio del Interior, ¿sí? Universidades que recuerden que desde la reforma universitaria en tiempos de Irigoyen eran autónomas, se van a pasar justamente a tratar de controlar bajo la esfera del gobierno para luchar contra esta infiltración marxista que se suponía que había. Eh, Al respecto cabe decir que esto era básicamente buscar un chivo expiatorio al interior del país, porque en realidad, si bien el Partido Comunista en algún momento en nuestro país ha tenido cierto peso, nunca tenía la fuerza, digamos, para lograr una revolución armada, ¿sí? Propia a la cubana, digamos. Pero bueno, la cuestión es que en ese imaginativo militar existía esta posibilidad, y bueno, sea la intervención, por ejemplo, de las universidades. Esto es lo que se conoce como la noche de los bastones largos, por ejemplo, que se da un conflicto inclusive con el gobierno estadounidense, porque entre esas intervenciones se termina lastimando, golpeando a un profesor norteamericano, por ejemplo, y esto lleva una reclamación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, con lo que se conoció también como la fuga de cerebro, ¿no? que provocó esto, porque la intelectualidad, digamos, bueno, moraba al interior de las universidades, también va a tener eh, la idea de salir del país en este contexto. Y se va a producir justamente esta fuga de intelectuales. La cuestión es que un hecho anecdótico también que me parece interesante contarles es el hecho de que se produce un secuestro de un avión comercial durante esta época, que quizá no es muy detallado por todos los autores, pero me parece un dato interesante. Un avión comercial se secuestra y un grupo nacionalista lo secuestra en realidad y lo conduce a las Islas Malvinas con el fin de reivindicar, ¿sí?, la soberanía argentina sobre las Malvinas. La cuestión es que, bueno, es algo anecdótico, digo, porque todo termina en la detención de los secuestradores del avión y la vuelta al continente por parte de los secuestradores que regresan detenidos, pero me parecía un hecho anecdótico a remarcar. Y la cuestión es que tenemos, si con Ile había habido tensión, digamos, con los trabajadores agrupados, ¿sí?, con el sindicalismo en realidad, mejor dicho, acá vamos a identificar que va a haber cierto participacionismo, digamos, de la CGT en principio. ¿Por qué esto? Porque, bueno, no se olviden de que desde la proscripción de Perón, nosotros hablábamos de la idea de un peronismo sin Perón, que era propiciada por ciertos sectores del sindicalismo, entre ellos Bandor, por ejemplo. Entonces, la cuestión es que esto va a llevar a que
más las presiones del gobierno militar, por supuesto, va a llevar a un cierto participacionismo con el gobierno militar, ¿sí? A que no haya una lucha sindical como había habido en tiempos de Ilia. Y la cuestión es que esto tarde o temprano va a provocar la propia división de la CGT. Es decir, va a haber una CGT que está más vinculada, ¿sí?, a lo que es el gobierno militar, que va a ser la CGT de Bandor y la que va a terminar denominándose CGT Azopardo, y por el otro lado va a surgir una CGT mucho más combativa, que es la de Ongaro, que va a estar vinculada justamente a una política combativa y se va a denominar CGT de los argentinos. Esto simplemente a los fines de que vean que inclusive existen tensiones al interior de la propia CGT, eh, producto de que, bueno, este gobierno militar en el primer tiempo, que denominaba como tiempo económico, va a empezar a aplicar estas recetas de ajuste, decíamos, ¿sí? Va a estar el ministro de Economía Alzogaray, después tenemos Bacena, que van a implicar una política de ajuste, ¿sí? Y lo que significa esto es justamente una división al interior de la CGT. Bueno, ¿nos oponemos firmemente contra estas políticas de gobierno o nos mantenemos callados de alguna manera? Entonces, bueno, es que surge esta división. A su vez, tenemos que identificar que, bueno, va a darse justamente una dependencia, ¿sí? Hablamos en materia política exterior. Tenemos que identificar que si hablamos de toda esta idea de alineamiento con el capital extranjero, digamos, en términos económicos, se va a volver respecto al petróleo, por ejemplo, se va a volver a lo actuado por Frondizi, se van a tratar de atraer las multinacionales petroleras. Bueno, la cuestión es que se van a tratar de disminuir los gastos, decíamos, o sea, todo en concordancia con las políticas del Fondo Monetario Internacional, y la cuestión es que esto va a traer fuertes problemas económicos. A lo que se va a sumar, digamos, lo que es la presión universitaria. Curiosamente, digamos, uno de los primeros lugares donde se había estado, digamos, la lucha contra la infiltración marxista propia de la Revolución Argentina, va a surgir también digamos, la revuelta universitaria. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, chicas? Así, cualquier cosa, si no sigo y les voy contando y después lo vemos al final, me dicen ustedes. Yo tengo una pregunta con respecto al gobierno de India. Sí, ¿Cómo era el tema de los sindicatos? ¿Cuál era la ley? la ley de asociaciones profesionales. Gracias. Después, ¿cómo, perdón? No, gracias, gracias. No, por favor. No, por favor, Santiago. Cualquier cosa me decís. Eh, Ahí estaba en disputa, digamos, el poder de negociación sindical frente al gobierno, ¿sí? Porque, bueno, lo que se había hecho en tiempos de Perón era concentrar un sindicato por rama de actividad, ¿sí? Y después Ilia procede a una modificación, inclusive no solo la modificación de la ley, sino también de la posibilidad que tenían los sindicatos de utilizar el dinero, ¿sí?, proveniente de las cuotas, digamos, que le cobraban a sus afiliados. Entonces hay todo digamos, no me sale la palabra, pero una intervención en la caja, ¿sí?, dineraria, digamos, que manejaban los sindicatos. Entonces esto lleva al conflicto, básicamente. Después busquen más detalladamente, si quieren. Yo no me quiero explayar mucho sobre el gobierno de Ilia, porque eso, digamos, técnicamente lo tendrían que haber visto, no hay problema. Cualquier cosa me dicen, pero para seguir, pero cualquier cosa me preguntan inclusive por mail después sobre esa ley o sobre cualquier cuestión particular que les quede en duda. ¿Alguna otra duda tienen, chicos? No entendí bien qué fue la revuelta universitaria y qué tiene que ver con el marxismo. O no sé si mezclé lo que dijiste. Perdón, no escuché, Yara. ¿Me repetirías? Sí, Gracias. ¿qué era la revuelta universitaria y si tenía algo que ver con el marxismo? Porque dijiste algo del marxismo y no sé si tiene que ver con esto. Claro, digo que en principio, gracias por la pregunta. En principio, viste que yo había hablado de que la lucha, digamos, contra esta infiltración marxista, que suponían, digamos, un peligro para la nación, los militares de la Revolución Argentina, va a estar dada en las universidades. Esto que les comentaba
la golpiza al profesor este norteamericano que había suscitado un conflicto diplomático, todo lo que era la política de represión al interior de las universidades que va a producir esta fuga de cerebros que habíamos hablado. Bueno, esto curiosamente va a surgir de las universidades la política en contra, ¿sí?, de la Revolución Argentina. Comandada justamente por el hecho de que los estudiantes habían sufrido un aumento en el precio de los productos del comedor universitario. Los comedores universitarios, o sea, encarecían el precio de los alimentos, y esto va a suscitar justamente manifestaciones por parte de los universitarios correntinos. Pero después, pronto, estas manifestaciones se van a extender, ¿sí?, al resto del país, particularmente en Córdoba, a su vez a esta lucha, digamos, universitaria se le va a sumar una lucha por parte de los trabajadores, porque había distintas cuestiones en juego. En principio, en Córdoba, por ejemplo, no se le pagaba lo mismo a los industriales que los que se le pagaba en otros lugares del país, como por ejemplo en Buenos Aires, ¿sí? Y después, la cuestión es que tenemos también el hecho de que se negaban a pagar lo que se conoce como sábado inglés. Es decir, el hecho de que los trabajadores industriales, cuando trabajaban los sábados, trabajaban mediodía y cobraban día entero. Entonces, la negativa a pagar este sábado inglés, más este hecho de que no se le pagaba lo mismo en Buenos Aires que en Córdoba a un trabajador industrial, también propiciaron protestas. Esto, sumado a las revueltas universitarias que ya habían existido en Corrientes, más toda esta también política combativa que había surgido al interior de la CGT de los argentinos, bueno, propició el hecho de que haya una mayor presión cada vez más sobre el gobierno de Onganía, que va a terminar justamente dimitiendo, se iba a terminar renunciando y dando paso a Levingston. La cuestión es que, pero ahí tenemos que identificar justamente que el germen de esta renuncia de Onganía lo tenemos que identificar en este cordobazo, en contra de esta política de la Revolución Argentina, que era una política que les decía, que era propia de un Estado burocrático autoritario, una política donde el gobierno no mediaba así entre la ciudadanía y el Estado, sino que había directamente represión, persecución, y bueno, la cuestión es que esto lleva a la protesta popular. Entonces, la cuestión es que no puede contener más la situación Onganía y se ve obligado a renunciar. La cuestión es que hasta el momento entonces tenemos estas políticas de Onganía, pero la cuestión es que después va a haber un intento de cambio, ¿sí?, con Levingston. ¿Por qué digo intento de cambio? Porque en realidad Levingston se proclama y es, digamos, un poco más de la línea nacionalista que Onganía. Entonces, si bien obviamente es fiel a las ideas de la Revolución Argentina, o sea, en cuanto no va a permitir partidos políticos, no va a hablar de elecciones, va a seguir, digamos, ligado al militarismo, si se quiere. Por otra parte, va a tratar de fortalecer la industria nacional. En este sentido va a ser nombrado como ministro Aldo Ferrer, que Aldo Ferrer es un ministro de Economía que estaba vinculado al desarrollismo, ¿sí? No se olviden que nosotros hablábamos de desarrollismo, por ejemplo, con Frondizi, o sea, vamos a hablar de desarrollismo más ligado a unas ideas de centro-izquierda, ¿sí? Entonces, es curioso esto, siendo que la Revolución Argentina se marcaba dentro de una política de alineamiento y de programas de ajuste, relaciones con el fondo, de repente, con Levingston, este ministro de Economía, Aldo Ferrer, supone, digamos, una inclinación hacia una política de corte un poco más nacionalista. La cuestión es que tenemos que marcar que la CGT para 1970 se va a volver a unificar, ¿sí? O sea, se conoce como la normalización de la CGT, va a terminar volviendo a ser una, digamos, la CGT. Se termina asesinando, ¿sí?, a Bandor, y la cuestión es que la CGT unificada elige a Rucci como secretario general. Señalo esto porque, por el hecho de que después, bueno, Rucci va a tener mucha importancia, ¿sí?, dentro de
la idea peronista, ¿sí? Y con la vuelta de Perón justamente va a tener una gran relación, va a terminar siendo asesinado, después ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante, digamos, en la relación que tenían los sectores trabajadores con Perón. Entonces, la cuestión es que se va a dar, se va a intentar, en principio, un acuerdo entre los representantes de los partidos políticos proscrito durante el gobierno de Levingston. A ver, no sé cómo venimos de tiempo, quedan 4 minutos. Si quieren, cortamos y retomamos. Queda poquito igual. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, la resolvemos ahora, de manera tal de retomar y dar los minutos finales. No, yo no tengo dudas. Bueno, disculpen si por ahí se hace un poco larga, pero no sabía que había que empezar desde Ilia, entonces bueno, tuve que retomar un poquito los tiempos previos. Pero ahora retomamos y hacemos unos minutos más y finalizamos, ¿sí? Creo un nuevo link y les paso por Campus, porque creo que no podemos unirnos a este mismo, ¿sí? Creo que hay que crear uno nuevo. Hay que crear uno nuevo, ¿no? Me parecía, Sí, claro. porque creo que en Meet sí se puede entrar y en Zoom no, pero no Claro, estoy tenés segura. razón. Sí, Sol, tenés razón, es así. Ahora que decís es así. Bueno, creo uno nuevo y lo paso ahora mismo, así que no me tardo nada. Cierro ahora si no perdemos tiempo. Bien.